Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Feliz de regresar, Womancy. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. Qué bueno que ya estás de vuelta aquí para compartir lo del fin de semana. Que tenemos El fin de semana hay muchas actividades, Womancy. Tenemos literatura, tenemos mucha música, una feria que concluyó sus actividades y que presenta libros concretamente universitarios. Así es, vamos a tener todos los detalles de esta feria que concluyó ayer por la noche y también vamos a tener algo de música. Uno de los más destacados guitarristas está en nuestro país. Leo Brauer está en México para participar en el Festival Internacional de Guitarra. Y en el estudio tendremos a Fernando Rivera Calderón, que el fin de semana presentó en concierto con Monocordio su disco Pájaros y Cuchillos, pero aquí va a venir a hablar sobre un libro. Sobre un libro de poemas. Poeta también es. Así es. Todo esto y más aquí en Noticias 22. Comenzamos. Vamos a comenzar platicando, Womancy, de un programa que la verdad ha creado un acervo muy importante de artes plásticas en nuestro país. Se trata de Pago por Especie. Así es, este día se dio a conocer que los grandes maestros del arte popular mexicano también podrán cumplir sus obligaciones fiscales a cambio de su obra. Y dan vida a cada pieza del arte popular. Son parte de nuestra herencia. El programa Pago en Especie integra a los grandes maestros del arte popular. Permitirá a los artesanos pagar mediante obra sus impuestos. Tener el título de maestra o maestro artesano. México es una potencia cultural y ustedes forman parte de esa riqueza y de esa potencia cultural. México dialoga con el mundo a través de su cultura y ustedes son parte muy importante. En conferencia de prensa lo dieron a conocer los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Cultura, José Antonio Midi y María Cristina García Cepeda, en compañía de los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, del Estado de México, Erubiel Ávila, y de Michoacán, Silvano Aureoles, y los titulares del SAT, Osvaldo Santín, y de Fonarte, Liliana Romero. El programa de Pago en Especie nace en México hace como 60 años, cuando Hugo Margain era director de política de ingresos, y se junta, para que vean ustedes la importancia del proyecto, se junta con Rufino Tamayo, se junta con Siqueiros, se junta con Rivera, se junta con Anguiano, y empiezan a pilotear esta idea de que los artistas mexicanos puedan pagar con su propia obra. La idea empieza, se hacen los primeros pagos, tenemos obras de Tamayo, de Rivera, de Anguiano, muy conocidas, el estudio de Diego Rivera, la bailarina, creo que es la de Tamayo, el beso de Anguiano, que datan de esa época, de ese primer esfuerzo de pilotear. Tuvo que llegar a ser secretario Margain para impulsar la idea y que se concretara en un decreto, y aun siendo secretario no le alcanzó. Dejó la secretaría y fue quien lo sustituyó, el que firmó el decreto en 1975. De entonces para acá hemos venido sistemáticamente acumulando en el patrimonio público la obra de los creadores mexicanos. Hoy en el mundo están circulando 6 exposiciones que llevan consigo lo mejor que México ofrece en materia de arte. El pago en especie reconoce en el trabajo de los artesanos el reflejo de ese mosaico de diversidad que es el México moderno, la nación plural y multicultural que es nuestro orgullo y fortaleza, un país que está construido con el abrazo fraternal de todas sus culturas, sus lenguas y sus rostros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT han dado un paso muy importante para fortalecer el arte popular y reconocer a sus creadores y con ellos reconocer a la cultura de México. Es una tarea que celebramos, que alienta la colaboración de las instituciones y impulsa a nuestros grandes maestros del arte popular, quienes mantienen y renuevan la fecundidad de la cultura con sus obras en las que late el corazón y el alma de México. Las piezas elaboradas Con por información de grandes Salvador maestros Perches artesanos, Galván, hoy Noticias le dan la vuelta al 22, mundo Rafael representando la García herencia Villegas. cultural mexicana y llenándonos de orgullo. Pues muy justo, ¿no? Uno se preguntaría, bueno,
¿por qué no estaban incluidos, no? Y ahora que los incluyen, uno dice, qué bien, qué buena medida, porque son artistas cuya obra también merece ser compartida por todos los mexicanos y formar parte de nuestro patrimonio, ¿no? Así es. Vamos ahora con ciencia. El fundador del Museo Universitario de Ciencias, el Universum, y también pionero en la museografía interactiva de nuestro país, es el físico Jorge Flores. Él recibió un homenaje por su trayectoria en una ceremonia que se realizó en el Centro Cultural Universitario. Físico, catedrático, investigador y difusor de la ciencia, además de haber sido piedra fundamental en la creación de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, el doctor Jorge Flores fue objeto de un homenaje en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en el marco de la segunda Muestra Nacional de Imágenes Científicas. El doctor Flores destaca la importancia de la divulgación científica entre las actividades de los académicos. Sí creo que se debe tener muy claro, y esto implica un análisis muy serio sobre la política educativa y la política científica, de impulsar a nuestro grupo de investigadores, a nuestra comunidad científica, a que, pequeña que sea, una parte de su tiempo la dedique a dar a conocer al gran público y en particular a los jóvenes, pues los avances de la ciencia y los conceptos de la ciencia. Jorge Flores impulsó la creación de Universum durante la rectoría de José Sarucán. Sabía de su capacidad ejecutiva y lo echamos a andar y realmente hizo un trabajo con el poquísimo dinero que teníamos, porque se hizo totalmente con recursos universitarios, lo cual me da a mí mucho gusto. Pero se pudo hacer porque había gente de primera en la UNAM. El académico no solo erigió una institución, sino que la hizo referencia en la generación de contenidos para la difusión científica. Por ello señala que en la difusión de la ciencia debe prevalecer el antiguo modelo de interactividad de contenidos museísticos sobre el entusiasmo de las nuevas tecnologías. El asomarse a cómo oscila un péndulo y moverlo uno, o ver jugar billar, creo que es algo que el chico no lo trae en su bolsillo. Es algo que siento que de alguna manera le va a hacer más emocionante. Entonces, yo creo que si bien hay que utilizar las nuevas técnicas de divulgación, de enseñanza, sobre todo el hecho de la computadora que no podemos negar, yo creo que en estos sitios que son visitados de vez en cuando nada más, sí deberíamos tener unas acciones que no sean accesibles al niño que trae su computadora en el bolsillo. El doctor Jorge Flores recibió el reconocimiento de manos de Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Jorge Flores también habla del valor social que se le da a la ciencia, sobre todo en el seno familiar. Yo creo que todavía no hemos logrado trascender ese punto. Y es ahí donde las cuestiones de divulgación son muy importantes, porque hay que hacerle ver a los grandes, a los padres, a los empresarios, por ejemplo, que el tener esta cercanía con la investigación tanto científica como tecnológica y con la innovación les va a redituar mucho en el futuro, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de satisfacción personal. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de Universum, vamos a platicar de una exposición que se presenta ahí, que es la exhibición de microbios más grande del mundo. Bueno, la única que yo conozco, no he estado presente en ninguna exhibición, en una exposición de microbios. ¿Cómo se le hace, no? Bueno, esta exposición que está en Universum, ustedes la pueden visitar allí, procede de Nueva York. Es una oportunidad fundamental para entender... Única, ¿no? Sí, porque entender no qué es lo que hay frecuente adentro, ¿no? Un viaje a través del cuerpo humano con paradas especiales en aquellos lugares en los que las bacterias juegan un papel importante, como lo son la piel, la boca y el tracto digestivo. Se trata de Un mundo dentro de ti, una exposición que revela la gran diversidad de bacterias, virus y otros microbios
que viven en el cuerpo y que se inauguró ayer en Universum. Se dice que uno adquiere su microbioma desde la forma en que uno nace, que el microbioma y la microbiota será distinta si nace uno por vía vaginal que si por cesárea. Si uno es amamantado por más tiempo o destetado precozmente. Entonces, ahí vamos determinando quiénes somos, cómo engordamos, cómo metabolizamos las cosas. Y de ahí que se hayan estos experimentos de trasplantar microbioma entre ratones y encontrar que si trasplanta pueden hacer un ratón delgado, de un ratón obeso. Es decir, si hay un gran futuro en el reconocimiento y en la investigación de la microbiota humana. Nos permitirá reconocer enfermedades. Este microbioma, contrario a lo que se piensa, es benéfico para el desarrollo de los seres vivos y forma parte del mundo que habita dentro del cuerpo humano. Uno piensa que está constituido por agua, por huesos, por músculo, por grasa, por neuronas, por órganos, pero también dentro de nuestro organismo tenemos otros microorganismos que están en equilibrio con nosotros. Se calcula que aproximadamente del peso que cada uno de nosotros tiene, aproximadamente 2 kilos están dados por bacterias. Esta exposición pone al descubierto el mundo secreto que vive en nosotros y que nos ayuda para lograr un equilibrio al interior y exterior de nuestro cuerpo. Esta exhibición ayuda de diversas maneras. Por una parte, cumple un propósito de educación, de avanzar en el conocimiento del organismo propio de aquellos que lo visitan, pero cumple otra parte muy importante, que es formar parte de lo que significan los avances en la ciencia. La ciencia, escuchamos en forma diaria, que avanza muy rápidamente, la tecnología avanza muy rápidamente, y este es precisamente un avance propio de este siglo. Hace un par de siglos pues no se hablaba necesariamente de esto, se podía intuir, ¿verdad? Hablábamos de Pasteur, de las bacterias, o sea, se podía intuir, pero ahora lo que vemos es que no nada más es la presencia de bacterias, sino su componente genético. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el 30 de diciembre en la Sala de Exposiciones Temporales de Universum, Museo de las Ciencias. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. 2 kilos de microbios y yo sin darme cuenta. Exactamente. Y yo tan tranquila. Pero bueno, es no que hay de microbios a microbios como claro. Hay personas de personas a personas, ¿no? Exactamente. No todos son malos. No todos son malos, todos son buenos. Hay de ambos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Laura, y tenemos... Sí, tenemos la Feria Internacional del Libro Universitario, un balance de cómo estuvo este fin de semana. Bueno, vamos a continuar con la FINULI, la Feria Internacional del Libro Universitario. Ayer, Laura, fue su último día. Tuve el gusto de darme ahí una vuelta para ver cómo era la oferta. Era fascinante poder tener en un mismo espacio libros de la Universidad del Estado de México, la Universidad de Sinaloa, de Aguascalientes, la UNAM, la UAM, que como sabemos son libros que son difíciles de encontrar cuando vamos a las grandes ferias, ¿no? Efectivamente, y se concentran, es un punto de reunión para el público en general, pero también muy especialmente para estudiantes, para investigadores, para científicos, para humanistas. Y ahí estuvo Elena Poniatowska. Elena Poniatowska, que tuvo una conversación con Julio Trujillo. Este fue uno de los momentos más importantes del último día de actividades de la FINULI. La escritora, periodista y activista Elena Poniatowska, en compañía de Julio Trujillo, ofreció un conversatorio como parte del cierre de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. Ahí platicó con los asistentes sobre su vida como figura literaria, como mujer en los medios de comunicación y su deseo de ser universitaria. Yo no le eché tanta fibra porque en torno a mí no había esa idea de ser universitaria, y es una de las cosas que más lamento ahorita aquí que estamos en la universidad. Siempre
he llorado por no haber ido a la universidad porque me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho hacer la tarea, me gusta todo lo que está ligado a la universidad y además amo a la UNAM con pasión. La autora de Tinísima y La Noche de Tlatelolco compartió algunas recomendaciones y su postura respecto a los premios otorgados a los escritores. Yo creo que no se escribe para los premios, ¿no? Ni se escribe porque uno tiene un motor adentro, que es lo que te hace hacer eso, que es un oficio que se va adquiriendo a lo largo del tiempo y que lo vas ejerciendo lo mejor que puedes y que además vas, por un lado, obteniendo premios, pero también, por otro lado, muchos ataques. Abrir un libro y otro y buscar y buscar y buscar, y eso también ha sido una disciplina que supongo que es una disciplina universitaria y yo la adquirí naturalmente y la adquirí porque yo creo que hay que hacer las cosas con la mayor responsabilidad posible, no nada de que en el aire las compongo, sí tienes que de veras machetear y sí es una tarea de tiempo completo. Sobre su papel como biógrafa, mencionó que actualmente no contempla alguna personalidad. Sin embargo, aprovechó para hablar sobre su postura feminista. Sí he puesto mucho empeño en rescatar a las mujeres porque siento que en México se barre a las mujeres fuera de todo, fuera de la historia, las mujeres nunca son tomadas en cuenta, sí son muy olvidadas, ¿no? Y si no son olvidadas, muchas veces son como exhibidas. Y eso es muy terrible, de las mujeres que siempre son señaladas, no siempre son señaladas para ser destrozadas. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Y seguimos platicando de lo que ocurrió en esta feria. Así es, aquí en la Filuni también se le reconoció al biólogo y divulgador de la ciencia, Diego Golombek, porque él ha hecho un viaje al interior del cerebro para recordar a uno de sus grandes y admirados maestros, por así decirlo, Laura. Efectivamente, un héroe, un hombre de ciencia que exploró los vasos comunicantes, las uniones entre los mundos de la literatura y el estudio de la mente, Oliver Sacks. En el último día de actividades de la Filuni, Diego Golombek, biólogo y divulgador de la ciencia argentino, ofreció la conferencia homenaje Viaje al interior del cerebro, dedicada a Oliver Sacks, neurólogo interesado en descubrir los secretos intrincados del cerebro humano. Oliver Sacks fue un neurólogo inglés, pero que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, que además de ser un gran neurólogo y un gran divulgador de las neurociencias, un maravilloso escritor basado en las experiencias con sus pacientes y consigo mismo contó el cerebro como no lo contó nadie. Esta charla, además de hacer un viaje cronológico por la vida de Oliver Sacks, abordó datos curiosos, procesos y funciones de la mente con la intención de generar curiosidad en los asistentes. El cerebro es lo que somos. Ahí están nuestras emociones, nuestras memorias, nuestra historia, nuestras sensaciones. Y para entender ese cerebro hay que investigar, hay que hacer neurociencias, tratar de entender cómo funciona ese cerebro. Son muchos los títulos que el neurólogo deja como legado. Uno de ellos incluso superó la barrera del transmedia. Oliver Sacks ha publicado muchos libros, sobre todo aquellos relacionados a los casos clínicos de sus pacientes. Tal vez los más conocidos sean Despertares, que inspiró una película maravillosa con Robin Williams y Robert De Niro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y el más reciente, su libro no póstumo porque salió mientras él estaba vivo, que se llama En Movimiento, que es una autobiografía de Sacks realmente deliciosa para leer. Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. Es una recomendación para leer a Oliver Sacks, que más que explorar los vasos comunicantes entre literatura y ciencia, lo que hacía es que escribía muy bien. O sea, tenía una pluma literaria. Fantástica, pero él escribía sobre ciencia, no escribía, digamos, ficción. Por ello también es la importancia como divulgador de la ciencia. Bueno, continuamos con lo que tuvo esta Feria Universitaria Internacional Universitaria del Libro, que también se ocupó de incentivar la creación lírica con el concurso Al aire de tu vuelo.
En el marco de la primera Feria del Libro Universitario de la UNAM se llevó a cabo el concurso Al aire de tu vuelo, creado específicamente para Filuni. El primer concurso de poesía inspirado en los poetas que han ido ganando el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, de manera que le pedíamos a jóvenes universitarios de cualquier lugar del mundo, menores de 35 años, que eligieran su poeta, su poema preferido y a partir de ahí escribieran un texto propio, o bien un poema o bien un breve ensayo. Y lo que hemos hecho ha sido valorar esa relación de lectura, no solo de escritura, pero también de lectura, de diálogo, de conexión que se establece con otra voz, con otro lenguaje, con otro idioma, porque finalmente siempre un gran poeta construye todo un idioma. El concurso plantea que la poesía es un territorio múltiple, heterogéneo, que no se deja atrapar fácilmente, con la convicción de que la lectura y la escritura son dos territorios implicados, cara o cruz, águila o sol. Un concurso que une el pasado pensando en los ganadores poetas premiados con el Reina Sofía, pero también pensando en el futuro con los jóvenes menores de 35 años que han participado. Este concurso que va unido a la celebración de una iniciativa ya muy consolidada por parte de la Universidad de Salamanca, como son los premios Reina Sofía, reúnen algunas de las señas de identidad, o confluyen en esta iniciativa algunas de las señas de identidad más profundas de nuestra universidad. 79 poemas y 5 ensayos de los más de 80 participantes que enviaron sus trabajos de 12 países: Colombia, Perú, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Panamá, Chile, Santo Domingo, El Salvador, Venezuela y, de modo muy significativo, por el número, España y México. El primer lugar recayó en Sergio Eduardo Cruz Flores, estudiante de lenguas inglesas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Amanecerá, pronto. Sabremos que la hora del duelo ya habrá pasado, y recordaré los sutiles que son los pasos frente a mi puerta, cuando una extraña dulzura llega a nosotros, del brazo con la incertidumbre. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22, Rafael García Villegas. Bueno, hay algo muy importante, Laura, perdón que te interrumpa, que tiene que ver con la Universidad de Salamanca. Para todos los que creen todavía que el medievo fue el obscurantismo, en realidad las instituciones universitarias fueron creadas en la Edad Media y Salamanca era una de las más importantes. Y de ahí viene este latinismo que pues se utiliza cuando uno dice pues la gente ya tiene una naturaleza y no se la cambia ninguna educación, cosa que sería de cuestionarse, que es quod natura non dat salamantica non prestat. Así es. Esa era Salamanca, salamántica. Así es, lo que da la naturaleza tampoco te lo da la universidad. Bueno, nosotros tenemos también, hay madera que no agarra el barniz, ¿no? Así digo. Bueno. Ese es muy bueno y tiene el mismo efecto. Continuamos con más de lo que ocurrió en esta Feria Universitaria, Feria Internacional del Libro Universitario, que congregó a una cantidad muy importante en esta su primera edición. Este domingo concluyeron las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, realizado del 22 al 27 de agosto. El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM recibió como invitados a profesionales de distintas ramas y ofreció a los visitantes más de 200 actividades como talleres, conferencias, conversatorios y funciones de cine, entre otras. Hemos recibido en cifras gruesas 10,000 visitantes, contando público general, profesionales, ponentes y los propios expositores. Personalidades, bueno, se acaba de ir Elena Poniatowska, estuvo hace un momento también Diego Golombek, estuvieron también hacia las 4 de la tarde Adolfo Castañón y Susana Quintanilla, estuvieron ayer los hermanos Rulfo, Juan Carlos y Juan Pablo, y pues es un etcétera realmente bastante largo. La primera edición de la Filuni fue posible gracias a la colaboración entre editoriales e instituciones, en las que se incluyeron más de 150 universidades iberoamericanas. Ha sido con apoyo, como siempre, de distintas personas o instituciones. Una parte del programa lo hizo Universidad de Letras, que depende directamente de la Coordinación de Difusión Cultural. Luego con el Colegio Nacional hicimos también 5 conferencias, la de Matos y Millones que dije. Luego con la Academia Mexicana de Lengua presentamos los libros que dije también de Castañón y Susana Quintanilla. Son varias gentes a las que invitamos, digamos, y que aportan un poco cada una de ellas una línea de actividades.
Joaquín Díez Canedo está consciente de los obstáculos a los que se enfrenta al organizar un punto de encuentro para universitarios de tal magnitud y asegura que le queda un aprendizaje para mejorar en futuras ediciones. Hay mil detalles que mejorar, sin duda ninguna, ¿no? Como toda primera edición de cualquier evento, ¿no? Pero yo tendría un buen balance. Ahora, las personas que hemos estado recibiendo, desde luego los universitarios, digamos, no hemos sido capaces nosotros de convocarlos a todos, nos ha faltado, pues quizá haber empezado antes la publicidad, haberla enfocado de mejor manera, porque hubiéramos esperado que vinieran más, ¿no? Pero creo que me parece satisfactorio la asistencia que hemos tenido. Parece confirmar que la idea de hacer este enfoque, digamos, esta selección del universo editorial centrada en las editoriales universitarias es una idea buena y que vale la pena darle continuidad, no refrendarla el año que entra. Con información de Fernando Salinas, Noticias 22. Pues sí, es una buena idea, una idea desafiante, una idea un tanto arriesgada, pero bueno, los resultados no están nada mal. No, porque además había la posibilidad de encontrarse no solamente con las universidades de nuestro país, Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, sino estaba además la Universidad del Claustro de Sor Juana, estaba el Colegio de México, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua y universidades de Colombia, de Perú, de Argentina, cosa que se agradece cuando uno ve esos libros, ¿no? Pues qué bueno, ojalá que continúen estas ediciones y el crecimiento de la feria. Regresamos para seguir platicando de un tema de contenido social importante y de actualidad. Vamos a platicar acerca de desplazamientos forzados, una realidad del mundo contemporáneo. Así es, se encuentra en nuestro país Filippo Grandi, quien es el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y habla sobre esto, que es una situación de crisis en diferentes partes del planeta. El presupuesto destinado para la ayuda de los refugiados en México es insuficiente, así lo manifestó Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, durante su paso por la Ciudad de México. Forced displacement, a very serious one, and this crisis has a very important component, element of crisis of protection. There are many people, and I have met many of them in the last few days, that have lost any trust in the ability of their governments to provide protection, and for this reason have decided to move on, seeking that protection. Después de visitar la frontera sur y constatar la tragedia humana que se vive, el diplomático llegó a la capital del país para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le comentó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, debe tener fortaleza y gozar de autoridad como la tiene el Instituto Nacional de Migración o la Policía en las Fronteras. Please allow me to do so that while I was in Petén, Guatemala, and in Tenosique and Villahermosa and other places in Tabasco states yesterday, I met many people whose stories broke my heart. Stories of unbelievable violence against themselves and their families. Stories of extortion. Stories of rape, of forced recruitment of children. And the main responsible are the criminal gangs, the maras and pandillas, that act in a manner that is aimed at controlling territory, and often in the countries where this happens, in the northern part of Central America, often local officials are acting in a manner that supports these gangs. And impunity is very widespread. The most affected, clearly, are the most vulnerable. Women,
many women are traveling alone and they are very exposed. Many have been raped many times. Children, minors, we saw many, especially teenagers. A finales de octubre, el ACNUR organizará el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para Centroamérica con autoridades de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica. Este organismo buscará hacer frente a un problema multifactorial y ancestral que requiere diversas acciones. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues una situación que desafortunadamente podría aumentar debido a asuntos tan diversos como pueden ser los desplazamientos por cuestiones económicas, por cuestiones políticas y también medioambientales. Claro, tiene que ver también la criminalidad, lo político y la forma en la que nos está cambiando el clima en diferentes partes, sequías prolongadas o lluvias bastante fuertes, eso también influye. Vamos ahora con una exposición fotográfica que nos muestra otro rostro, otro lado de aquello que es el desplazamiento, pero vamos a hablar de lo que es el Mediterráneo. Los rostros de dolor, hambre, marginación e injusticias que viven las personas desplazadas a consecuencia de la guerra en Siria y de los conflictos sociales de Medio Oriente y África son capturados por la lente de Gabriel Tizón. Con sus imágenes, que pueden verse en la muestra Migrantes en el Mediterráneo, el fotógrafo español pretende hacer un homenaje a todas las personas que caminan contra su voluntad. Para mí la fotografía es el motivo del encuentro con las personas, con estas y con muchas otras que ya he conocido y espero conocer. Y como fotógrafo aspiro a fotografiar como pienso, no como veo, ¿no? Entonces lo que pienso al respecto de estas personas es que les tengo una admiración por su comportamiento, por su saber estar en una situación tan crítica. Eso me llama la atención y eso es lo que me hace ir al encuentro con ellas. Una vez ahí, lógicamente, soy fotógrafo e intento reflejar lo mejor posible esa situación, ¿no? La exposición organizada por el Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente de la UNAM reúne 50 imágenes, algunas de ellas capturadas en el campo de refugiados Moria en la isla griega de Lesbos, a la que los migrantes llaman el infierno por las condiciones en las que habitan. Hay de todo. Esto está desde la frontera con Turquía hasta la frontera con Alemania, es decir, toda la ruta balcánica, ¿no? Hay mucho de Mediterráneo, así se tituló, pero hay muchas fotografías que están hechas a miles de kilómetros del Mediterráneo. Recientemente, hace 4 días antes de venir a México, estaban en la frontera entre Serbia y Croacia. De ahí viene un poco mi agotamiento. Para mí son personas por encima de cualquier otro nombre que sean migrante, refugiado o como hacen los inmedios, son números, son cifras. No, son personas con nombre y apellidos, y eso cuando estás ahí con ellos, pues claro, te das cuenta que tú eres cualquiera de ellos, ¿no? Migrantes en el Mediterráneo podrá verse en Paseo de la Reforma frente al número 222 durante el mes de agosto. Noticias 22, Karen Rivera. Ahora vamos a hablar de Tratado de Libre Comercio y cultura, concretamente cine. Así es, se busca de que la cultura sea parte de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La Comunidad Cinematográfica de México, encabezados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la Asociación Mexicana de Productores Independientes y El Grito Más Fuerte, se reunieron para discutir su posición frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el 94 sí se incluyó al cine porque se incluyó en todo el cuerpo del tratado. Lo que queremos es ahora lo que se llamaría reciprocidad y no discriminación. Que si Canadá tiene un régimen de excepción y los Estados Unidos lo respetaron y lo firmaron, queremos el mismo trato para los mexicanos. Es lo menos que podemos esperar. Con respecto al mal endémico que ataca a todos los que no somos Hollywood, las pantallas, el también director afirmó: estamos contemplando las pantallas, pero estamos contemplando las pantallas de televisión, los algoritmos, la transmisión vía otras tecnologías,
para que haya la posibilidad de la comunicación del imaginario mexicano con los mexicanos. En la reunión se presentó un documento con más de 500 firmas de la comunidad, mismo que se presentará a las secretarías que están en el tratado y su renegociación, Relaciones Exteriores, Economía y Cultura. Aparte, que se renegocie la definición de industrias culturales y aparte que cuando se hable de telecomunicaciones, pues se vea cómo normar y controlar las nuevas tecnologías porque están usando nuestro espacio aéreo sin autorización alguna. Y eso es una violación a la soberanía. Y luego pagan todos los servicios de las OTTs en Estados Unidos y no generan captación en México. Todo eso tiene que defender la economía, cuando menos en esta renegociación. Con información de Salvador Pérez Galván, Noticias 22. Bueno, ahí escuchamos a Víctor Ugalde, pero también esta mañana se reunieron Daniel Jiménez Cacho, Dolores Heredia, Ina Payán, Mónica Lozano, productoras ellas dos, actor, directora de la Academia Dolores Heredia, entre otras personalidades que están buscando generar un tipo de presión para que la cinematografía forme parte de la discusión cultural en la renegociación del TLC. Que vamos a estar al pendiente de cuáles sean los comentarios que hagan y las recomendaciones que hagan al grupo que está trabajando con los otros dos países integrantes de este acuerdo. Ahora vamos a platicarles acerca de la presencia en México del guitarrista Leo Brauer. Del 28 al 1 de septiembre se llevará a cabo el 6º Festival Internacional de Guitarra y el 6º Concurso Nacional de Guitarra, coordinado por la Secretaría de Cultura, la Subdirección de Educación e Investigación Artística, en conjunto con el Conservatorio Nacional de Música. Esta celebración reúne importantes figuras del rasgueo, del mundo, y expone el talento de los jóvenes intérpretes mexicanos. Está pensado para realizarse en una semana. En esta 6ª edición, el concurso se llevará a cabo el día 28 y el día 29. Son 20,000 pesos para el primer lugar, 10,000 para el segundo y 5,000 pesos para el tercer lugar. Compiten en esta ocasión 28 personas aproximadamente que provienen de todas partes de la República. Y en cuanto al Festival Internacional, pues es ya un festival también que han pisado las principales figuras de la guitarra en el mundo, han pisado estos escenarios. El escenario es el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, que en esta ocasión nos acompaña el guitarrista Fabio Zanón, Leo Brauer, de origen cubano, que bueno, es la figura, desde mi humilde punto de vista, más importante como compositor actualmente vivo a nivel mundial. Tenemos la participación del guitarrista mexicano Juan Carlos Laguna, que es considerado por muchos el guitarrista más importante actualmente en México. Leo Brauer será el invitado de honor, quien tendrá distintas actividades durante toda la semana. Su principal labor será motivar a los profesionales y curiosos en materia de composición. Pondré ejemplos porque una perorata, una charla en seco es muy aburrida. Yo detesto ser aburrido, por eso me parece que además que la vida se va. Lo importante para mí, que me honra, por supuesto, me llena de honor, es que toquen algo con músicas mías, cultura. Les recomiendo yo a todos los que tocan y a todos los que escriban. Todas las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música hasta el 1 de septiembre. La entrada es libre. Con información de Fernando Salinas, Jocelyn Otiveros, Noticias 22. Bueno, es un gran guitarrista, Leo Brauer, que ha venido a nuestro país en diversas ocasiones. Hace mucho que no teníamos su voz aquí en Noticias 22, pero es indispensable escucharlo. Es uno de los grandes de nuestro tiempo. Y que, bueno, pues por todos ellos y por él también vale la pena asistir a este encuentro. Ahora vamos a recorrer el mundo. Las mejores bandas militares de diversas partes del mundo se presentaron en la Plaza Roja, enfrente del Kremlin, para ser parte del festival Spasskaya Bashnia o la Torre del Salvador, que celebra el Día de la Ciudad de Moscú. Cada uno de los grupos ofreció diversas piezas musicales que iban desde lo clásico y las marchas militares hasta las melodías más modernas.
Este año, en el corazón de la capital rusa, desfilaron más de 1000 artistas procedentes de 14 países de Europa y Asia, con lo cual conmemoraron el 10º aniversario del encuentro musical. La Biblioteca Cushing de la Universidad de Texas lanzó un video sugiriendo a todos los fans de la serie de Game of Thrones que visiten la colección que donó George R.R. Martin y busquen pistas para descifrar en qué consistirán las siguientes historias. En 1993, el escritor donó cerca de 300 cajas, con manuscritos, papeles y más de 1.300 libros, 3 años antes de que se publicara la primera novela de su serie. El mismo Martin ha dicho que Los vientos del invierno, 6º libro de la serie, se publicará en 2018. El deporte favorito de Harry Potter, el Quidditch, ya es una realidad. El fin de semana en el estadio Craven Park de Reino Unido se llevó a cabo la primera partida, en donde 8 equipos lucharon por el campeonato. El juego que inventó J.K. Rowling atrajo no solo a los aficionados, sino también a quienes nunca habían leído los libros. Ahora, la Liga Premier de Quidditch se agregó al calendario deportivo del Reino Unido. Bueno. Llegamos tarde a todo. Eso es lo que vamos a tener después de la pausa. Eso es lo que dice Fernando Rivera Calderón, quien está aquí atrás, mírenlo. Volvemos. Fernando Rivera Calderón, qué gusto que estés aquí en tu casa. Yo feliz. Muchas gracias. A Fernando, que ha estado muy activo todos estos días, ya lo hemos visto aquí en Noticias 22 porque ha estado trabajando con Pepe Gordon. Justo el sábado estuvo con él. Así es. Ese mismo sábado también estaba tocando con Monocordio, que la alineación está con los hermanos Arreola. Así es. Oscar Sarkis también. El maestro Sarkis lo invitamos como de anfitrión, entonces tuvimos un concierto platicadito, muy sabroso, la verdad. Bueno, pues ¿por qué no vamos a ver qué fue lo que ocurrió? A ver, vamos. ¿Nos vemos? Detrás de cada canción existen historias, pensamientos y anécdotas que van determinando los sonidos y la personalidad de cada obra. El grupo de rock Monocordio ofreció en el Foro El Tejedor su concierto conversado, un formato que les permite platicar con el público sobre el entramado que hay detrás de cada melodía. Casi siempre que ensayamos, las dinámicas sobre todo ahora que estoy con los hermanos Arreola, pues es que nuestros ensayos son, digamos que un 80% de conversación y un 20% de música, ¿no? O sea, no podemos ponernos a tocar si no hemos discutido, dialogado, reído, intercambiado puntos de vista sobre la canción, sobre la cuestión meramente musical. Y pensamos, ¿por qué no compartir eso con el público? Es decir, las canciones, pero también el diálogo previo, el diálogo que genera que una canción surja entre nosotros. Fue una visita guiada a la sala de ensayos de la mano del periodista, crítico musical y productor Oscar Sarkis. Este concierto de Monocordio pretende ser no solo un diálogo con Sarkis, sino también un homenaje a él. Un personaje que respetamos, que queremos, que es el maestro Oscar Sarkis, que es el decano del periodismo musical en México. Lo que ellos están haciendo es el tan buscado y según esto nunca logrado rock mexicano, liberado de haber sido alguna vez de otro lugar, sino convertido en una cosa que no estés de acuerdo que es totalmente original. Con este concierto, la banda mexicana celebró el primer aniversario del disco Pájaros y Cuchillos, una producción que rompió con la sonoridad que tenía el grupo. Se sumaron los hermanos Arreola a la banda para ofrecer sonidos intensos y crudos a canciones que fueron escritos en un periodo de cambios y rupturas. Un año después de que esas canciones salieron, a mí me siguen resonando y me siguen diciendo cosas, ¿no? Porque al final uno también escribe para uno. A veces no te das cuenta, pero haces canciones pensando como en los demás, pero en realidad las cosas que dices te las estás diciendo primero que nada a ti y creo que eso es lo que nos mantiene haciendo y haciendo canciones, es una especie de diálogo interno, ¿no? Por hora y media, el público disfrutó de las referencias literarias, influencias musicales y circunstancias que le permiten a una banda llegar a los sonidos finales. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, pues poesía con la música y poesía directamente con las palabras. ¿Qué libro, pues un libro objeto, un libro realmente de arte que nos estás presentando? Platícanos. Un juguetito literario. Pues mira, estoy muy emocionado, Laura Hueman, porque desde que era un adolescente escribía poesía. Siempre él ha sido un gran lector de los poetas, no solo los mexicanos, sino en general los poetas en lengua castellana. Soy fanático.
Y generé un pudor y un respeto a la poesía, que empecé a escribir, a hacer periodismo, a escribir otra clase de cosas, pero tenía como un pudor, ¿no? De la poesía es algo demasiado grande para poder acceder. Pero mira, el tiempo pasa, la vida sigue y creo que llegó el momento en el que no podía más que dejar salir estos poemas. Algunos vienen de mucho tiempo atrás. Hace un año yo salí de la radio, después de muchos años de estar todos los días haciendo comunicación, y me propuse que lo que iba a hacer a partir de ese momento era escribir lo que yo había querido escribir toda mi vida, y un año después pues llegamos tarde a todo, que sí llegó un poco tarde a mi vida como poeta, pero pues llegó, y como dice José Alfredo, pues lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Fernando, yo tuve el gusto de estar contigo, con Alonso Arreola, con Chema Arreola, en este concierto que acabamos de ver, que fue un concierto platicadito. Sí. Y ahí tú mencionabas que bueno, habías escrito poesía, pero pues, estaba ahí como guardado, ¿no? Era como de closet, ¿no? Sí. Después llegaste a ser periodista, y es como te metiste en los medios de comunicación. De ahí pasaste a la canción. O sea, ha sido un camino por diferentes rutas. La canción, ¿qué es lo que te ha permitido escribir canciones? Y el periodismo, ¿qué es lo que te ha permitido que hoy dices, bueno, creo que les puedo dar una chainadita y ya lo puedo publicar? Bueno, el periodismo desde muy chavo, a los 16 años que empecé a escribir en la prensa nacional, lo asumí como una práctica de escritor. Lo que pasa es que hay una trampa, porque es una práctica que se vuelve una adicción, el periodismo no te deja que sea una práctica, te absorbe totalmente. Es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida, muy loco además, más loco que el rock and roll, diría yo. Entonces, bueno, sí fue una gran práctica, me pasé la mitad de mi vida escribiendo en diferentes medios, en este mundo efímero de terminar la nota, pero tuve también que retirarme un poco. La canción me permitió, en primera, pues tener una salida poética a mi mundo sin escribir formalmente poesía, pero también me permitió afinar el pulso y el ritmo de las palabras. Cuando era muy chavo le mandé mis poemas a un poeta que admiraba mucho, que se llama Carlos Montemayor, se llamaba Carlos Montemayor, gran poeta y novelista. Y él muy generosamente, así como cuando conocí a Jaime Sabines y cantaba también. De ópera. Tuve esa maravilla, pude conocer a dos de mis ídolos que eran Sabines y Montemayor. Y Montemayor me devolvió una carta todavía en la época epistolar, muy generosa, donde me decía, celebro tus poemas, celebro tu gusto por estos temas, falta afinar el ritmo, la melodía. Me dijo como cosas más musicales que literarias. Y creo que la música me ha permitido eso, hallar el ritmo de las palabras, la musicalidad que las palabras tienen por sí mismas. Hay música, pero también hay aspectos visuales muy importantes. Maravilloso. Y además el contenido, por los temas que aborda, se antoja aplicable a la vida individual, digamos, pero también a la vida nacional. Sí, fíjate que yo hice el libro con una idea más universal, pero uno no puede escapar a su destino, el sino de la mexicanidad. Lo saca uno, o sea, uno enseña el código de barras aunque no quiera. Y me pareció interesante que la lectura que han hecho muchos amigos del libro perciben eso, como que hay un reflejo de una sensación nacional que tiene que ver un poco con la frustración, que tiene que ver con el llegamos tarde a todo. Para mí llegamos tarde a todo es un poema generacional. Habla de la sensación de un tipo que llega al mundo cuando ya se separaron los Beatles, cuando ya se hundió el Titanic, ya todo lo importante ya pasó. Entonces, a uno, cuando ¿qué se le cayeron queda? las utopías, ¿no? Se cayeron las Torres Gemelas, las utopías, ya no hay nada en qué creer, ya murió Dios y murió Nietzsche casi al mismo tiempo. O sea, ¿qué le queda a uno, no? Hay una parte en la que hablas, sí, del fin del mundo, pero como siempre hay esta ironía presente, uno diría, bueno, también hay una sonrisa, ¿no?, ante esto. Todo el tiempo. El libro tiene, digamos que es un libro compuesto de algunas partes. La primera es Llegamos tarde a todo, que es quizá más dura y cruda, pero tiene otras partes, una que se llama Electrodomésticos, que es un recorrido poético por los aparatos que tenemos en nuestra casa. Otra parte que es humorística, literal, que se llama Haikus de un viejo payaso oriental. Y la parte final del libro, que justo lo escribí hace un año, que se llama Juan Gabriel, y es un poema homenaje largo a Juan Gabriel, que me da mucho gusto que justo hoy, ¿no?, que se está cumpliendo un año de que Juan Gabriel entró al Parnaso de los compositores, pues esté también presentando este poema públicamente, ¿no? Pues hay microondas, hay epitafios, todo esto. Hay muchos epitafios también, estoy practicando. Imágenes de Magallanes. De Alejandro Magallanes, que ya es como un hermanito de literatura, ¿no? Mi primer libro, El Diccionario del Caos, gran ilustrador, lo ilustró él maravillosamente, dialogó más que ilustrar, y aquí creo que hizo lo mismo.
Es una maravilla también estar en una editorial como Almadía, que creo que le da un valor a la edición, a ese trabajo Cuando uno ve estos libros sutil. dice, ¿cómo que van a desaparecer los libros impresos? No hay Para manera. nada. No hay manera, no hay manera. Bueno, ya nos quedan unos últimos segundos, Fernando, rápidamente. Escribes de lo que has vivido. Toda mi vida, de hecho, creo que es para poder escribir. No me imagino escribiendo algo que no he vivido en carne propia. Ojalá lo puedan descubrir a través de este primer libro de poemas, que realmente es muy importante para mí. Pues llegamos tarde a todo, Fernando Rivera Calderón ¿Y se presenta próximamente? Lo vamos a presentar en la Feria del Zócalo, lo vamos a presentar en Oaxaca, Octubre. en Monterrey y en Guadalajara, por supuesto. Pues ya tienes la ruta crítica de octubre a diciembre. Sí, y la ruta alcohólica también. ¿Nos despedimos con? Con música precisamente de Monocordio. Muy bien. Disfrútenlo, muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta mañana. Nació una constelación, yo era polvo estelar, viajaba sin dirección, buscaba algo que buscar en medio de esta gran cosa.